Muy buenas. Hoy vamos a meternos con una idea súper potente para entender y sobre todo para mejorar nuestra vida en el trabajo ahora que la inteligencia artificial lo está cambiando todo. Nos vamos a basar en el trabajo de Carlos Goga para descubrir dos inteligencias o dos voces que en realidad todos tenemos dentro. Y arrancamos con una pregunta que, ojo, seguro que a muchos les suena. Con toda esta prisa que tenemos por innovar, por ser los primeros, ¿no estaremos creando problemas que ni siquiera vemos venir? Es esa sensación, ¿verdad? Esa tensión que se palpa en el ambiente por la presión de ir siempre a toda velocidad. Vale, vamos a meternos de lleno en el tema. La idea central es esta. No es que haya dos tipos de personas, ya sabes, los que van a tope contra los que son más prudentes. No. La cosa es que todos, absolutamente todos, tenemos dentro dos modos de funcionar, dos voces interiores. El primer modo de operar es lo que llamamos el modo A, la inteligencia que protege. A ver, esta es nuestra capacidad para ver el cuadro completo, para recordar qué ha pasado antes, para oler los riesgos. Es, digamos, la voz que pone coherencia y protege el futuro. Sin ella, una empresa puede ir muy rápido, sí, pero directa a estrellarse. Y por otro lado, claro, tenemos el modo B, la inteligencia que impulsa. Esta es la energía pura, la que nos empuja a explorar, a simplificar las cosas, a actuar aunque no tengamos todo atado, a experimentar y, fundamental, a adaptarnos a lo que venga. Sin esta voz, pues nos quedamos muy seguros pero completamente irrelevantes. Fijaos, esta diapositiva lo resume a la perfección. Aquí se ve el choque, ¿no? Pero lo interesante es que no es un conflicto. Son dos preguntas súper necesarias. El modo A siempre está con la mosca detrás de la oreja. Oye, ¿qué se nos está pasando? Mientras el modo B está ya saltando. Venga, ¿y si lo probamos ya? La clave no es elegir una, sino saber bailar con las dos. Y aquí es claro donde entra el gran protagonista de nuestra era, la inteligencia artificial. Y no entra de cualquier manera, ojo, entra como un factor que está desequilibrando esta balanza de una forma brutal. Y esto es clave, porque hay que entender una cosa. La IA no es neutral. Por cómo funciona, es un amplificador potentísimo para el modo B. Nos da respuestas al momento, resúmenes en segundos, una sensación de que ya está todo hecho. Vamos, que le mete turbo a nuestro impulso de hacer, hacer y hacer ya. Y esto provoca lo que podríamos llamar una brecha invisible, no de seguridad, sino de equilibrio. La IA fomenta que respondamos antes de entender de verdad, genera una presión constante para decidir al instante. Y aquí viene el concepto de sobrecarga silenciosa. ¿Qué es esto? Pues que toda la eficiencia que ganas con la IA de repente y sin que nadie lo diga, se convierte en la nueva expectativa de lo que tienes que hacer. ¡Claro! Cuando esta balanza se inclina tanto hacia el lado de la velocidad, las consecuencias no tardan en aparecer. Vamos a ver un poco cuáles son esos costes ocultos de ir siempre a toda pastilla. Uno de los primeros síntomas es lo que Goga describe como un profesionalismo low cost, es decir, un trabajo que por fuera, gracias a la IA, parece impecable, eficiente, pero que por dentro está hueco, le falta profundidad, le falta pensamiento crítico. En el fondo, simula que sabe, pero no construye conocimiento real. Y esto otro es brutal, el peligro de la idiotez amplificada. Porque, a ver, una estupidez, por muy bien redactada que te la presente una máquina, sigue siendo una estupidez. El problema es que ahora parece mucho más convincente, se mueve más rápido y tiene una apariencia de autoridad que simplemente no se merece. Las consecuencias de que esto se convierta en lo normal son muy serias y afectan a la estructura de la empresa. Fijaos en la tabla. Hablamos de una desigualdad invisible, donde profesionales buenísimos van perdiendo peso sin que nadie se dé cuenta. O de organizaciones que van a dos velocidades, creando una frustración y unos cuellos de botella enormes. O peor aún, se acaba dependiendo de unos pocos héroes en vez de tener procesos que funcionen para todos. Como veis, no son problemillas, son grietas importantes en los cimientos de la organización. Pero el tema no se queda solo en el trabajo, que va. Esto va mucho más allá. Nos toca en lo personal y está afectando a cómo entendemos lo que significa ser humano. Estamos entrando en una nueva fase. Ya no se trata solo de la economía de la atención, que buscaba captar nuestra mirada. Ahora, la inteligencia artificial está haciendo posible el hackeo del afecto, llevándonos a una economía del vínculo. La tecnología ya no solo quiere nuestros ojos, ahora está diseñada para crear lazos emocionales. Y claro, monetizar nuestra necesidad de conectar. Y todo esto nos lleva a tres preguntas súper potentes de la investigadora Bryony Coe. La primera es, ¿puedo seguir aceptando lo lioso y desordenado que es ser humano? La tecnología nos vende perfección, cero fricción, pero ser persona es ser imperfecto, es tener contradicciones. Si dejamos de tolerar esa incomodidad, perdemos la vulnerabilidad, que es lo que crea conexiones de verdad. La segunda pregunta es muy directa. ¿Estoy usando la IA para practicar y ser más yo? ¿O la estoy usando para esconderme? Porque podemos usarla como un gimnasio, para ganar confianza y expresarnos mejor. O podemos usarla como una máscara,
para crear un personaje perfecto que solo aparece cuando no hay ningún riesgo. Y la última pregunta es, quizá, la que da más vértigo. ¿Quién o qué está dando forma a lo que deseo? Cuando los algoritmos no solo adivinan lo que queremos, sino que nos entrenan para querer ciertas cosas, corremos el riesgo de no saber distinguir qué deseo es nuestro de verdad y cuál ha sido diseñado para nosotros. Vale, el diagnóstico está claro. Entonces, ¿cuál es el remedio? Pues no se trata de elegir un bando, ni de darle la espalda a la tecnología. La clave está en desarrollar una nueva habilidad que es fundamental, el arte de alternar entre las dos inteligencias. El verdadero cambio de chip está justo aquí, en dejar de pelearnos por quién tiene razón. La conversación se transforma por completo si empezamos a preguntar: un momento, ¿qué es lo valioso que está protegiendo el modo A? ¿Y qué oportunidad está viendo el modo B? De repente, lo que era un conflicto se convierte en una búsqueda para entender mejor. Y para que esto no se quede en teoría, hay 5 prácticas muy concretas que son hábitos muy potentes. Por ejemplo, algo tan sencillo como preguntarse si una decisión es reversible o no, o separar el momento de detectar un problema del momento de decidir qué hacer. Y sobre todo, hacer que sea legítimo tomarse tiempo para comprender de verdad e invitar a propósito a las dos perspectivas, la A y la B, a que hablen. Y vamos a cerrar con esta reflexión final que creo que lo resume todo. La verdadera inteligencia, en esta nueva era, ya no va de hacer más cosas o de ser más productivo. Va de tener el criterio para saber qué es lo que de verdad merece la pena hacer. En el fondo, se trata de pasar de la velocidad a la conciencia.